Gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí en un nuevo podcast de Canal Salud de Economía Digital. Creo que lo he comentado no hace mucho, pero hoy van a conocer a la persona que me lo comentó. Mire que llevamos años divulgando medicina, divulgación médico-sanitaria y siempre se ha dicho que somos lo que comemos, pero el caballero al que les voy a presentar hoy también dijo: somos lo que dormimos. Y es una frase que yo la agarré y me la incorporé a mi vocabulario, a mi diccionario, y que, bueno, pues cuando llega el momento, pues digo, oye, somos lo que sí, pero también somos lo que dormimos. Y eso lo sabe muy bien el doctor Óscar Larrosa. El doctor Larrosa es neurofisiólogo clínico, es experto en medicina del sueño, lleva ya 25 años de experiencia. Ha sido además Premio Nacional de Medicina Siglo XXI en este 2025 en categoría de Medicina del Sueño. Así que le agradezco muchísimo al doctor Larrosa que haya aceptado nuestra invitación y esté hoy aquí en Economía Digital. Don Óscar, doctor Larrosa, bienvenido. Gracias. Hola Ricardo, ¿qué tal? Encantado de saludarle, doctor. Por cierto, usted también trabaja mucho el aspecto y el entorno laboral. El entorno laboral, usted es consultor médico en Sleep ZZ1, que son unos planes corporativos de sueño para empresas. Y siempre hemos pensado, y usted y yo cuando hemos tenido alguna conversación, hemos hablado de que si tú no duermes bien, no vas a rendir bien al día siguiente, te vas a levantar somnoliento, y en cuanto llegues a tu mesa de trabajo, si tu trabajo es de una mesa, ya no quiero pensar que su trabajo sea de manejar vehículos peligrosos o maquinaria peligrosa u otros trabajos, el rendimiento no va a ser el óptimo. Y eso para la empresa, en teoría, va a ser un costo. O sea que económicamente el sueño y la economía tienen mucha relación, ¿no? Sí, eh, es un asunto que por fin ha llegado a España, ¿no? En Estados Unidos ya llevan con esta matraca bastante tiempo, pues aquí ha llegado más tarde. Y es que realmente la calidad del sueño influye mucho en la salud física y mental. Sí. Y realmente para las empresas que la gente duerma mal, que cada vez es más frecuente, pues tiene un coste en absentismo, en siniestrabilidad y en reducción de la productividad Sí. muy importante. Es más, se calcula que solo el insomnio crónico Sí. tiene unos costes indirectos en España de unos 10.700 y pico millones de pérdidas a nivel laboral. O Uh-huh. sea, eso es aproximadamente un 0,8 del PIB. O sea, es que es un Es de, tema importante, importante. Mira, me estoy acordando ahora que cuentas esto, doctor La Rosa, de programas de empresa que hemos realizado, los prevencionistas, ¿no? Los responsables de la prevención de riesgos laborales que desde hace unos 30 años aproximadamente pues han empezado a tomar las riendas para justamente la siniestralidad laboral, para que se encuentren cómodos en sus puestos de trabajo, para que rindan más. Esta es una función añadida a estos prevencionistas, estas personas, estos señores, estas señoras, han de ser los que velen y dentro de las conversaciones que tengan, las reuniones que tengan, plantear el tema del sueño, ponerlo encima de la mesa para que luego, si es menester, lógicamente vayan un experto. Sí, realmente deberían realizar una labor de screening, ¿no? Exacto, De exacto. ver cómo está el tema. Uh-huh. Claro, ellos, sobre todo a nivel de la medicina de empresa, pues son los que tienen que estar un poco al tanto de este problema. Empiezan a estarlo, ¿no? Todavía falta mucho por divulgar y concienciar, pero sí, deberían ser ellos los que levanten la liebre de qué problema hay a ese respecto en las empresas, que probablemente pues van a encontrar mucha chicha.
con el Seguro, tema porque seguro. los datos son claros. Seguro, es decir, ahí entran, hay turnos, ¿no? Pero el que no puede elegir turnos, que es mejor tener un turno siempre fijo, ¿verdad, Óscar? El correturnos para lo del sueño y para ese insomnio crónico que ahora comentaba, debe de ser horroroso. Durante unos meses levantarte a las 8 de la mañana, pero otros levantarte o acostarte a las 8 de la tarde. En fin, el correturnos debe de ser de lo peor que hay para un neurofisiólogo y experto en sueño. Hombre, es de lo peor para el Bueno, que padece el para turno, el paciente, evidentemente. claro. Claro, pero Eh, para usted, ¿qué le va a recetar? Cambie de trabajo. Anda, pues las cosas no están para eso, ¿no? Pero por eso digo que no, es un problema. hay medidas que se pueden implementar para mejorar eso. Y la verdad es que los turnos es un problema y sobre todo a partir de ciertas edades, ¿no? Sí. Eh, eh, Hombre, los turnos fijos, cuidado con ellos. Si es un turno diurno, bien, pero el que trabaja solo de noche es casi peor que tener turnos variables. Caramba. Eh, y los turnos, cuando son variables de horarios, deben ser unos turnos horarios que vayan en el sentido de las agujas del reloj, mañana, tarde, noche, no al revés, Ujú. ni muy cambiantes ni muy desorganizados, que a veces es el problema. A veces cuando intentas, a ver, qué tipo de turno tiene usted, para ver qué podemos hacer para mejorarlo y tomar medidas preventivas del cansancio y la mala calidad del sueño. Jo, a veces es imposible, hay turnos que son dantescos, o sea, y en fin, eso a nivel de las empresas tendrían que organizarlo un poco y tener gente que entienda de estas cosas para Claro. organizarlo un poco mejor, evidentemente, y racionalizar todo. Sí, sí. Lógicamente, la noche se paga algo más, pero eso no compensa. Es una hora menos, pero eso evidentemente tampoco compensa para el daño que puede ir provocando en el individuo. Piensen que es un día, son 2 días, son 2 semanas, son 2 meses, son 2 años, porque cuando el dormir es absolutamente esencial, es fundamental, es vital. Dormimos para vivir, doctor La Rosa, y si no dormimos bien, vivimos mal. Es una de las normas de calidad de vida a nivel de salud Claro. que se está imponiendo como probablemente la más importante. Por eso digo yo lo de somos lo que dormimos. Sí. Si no dormimos bien, no se come bien, no Mm. se interactúa bien, no se hace ejercicio bien, nada funciona. Si se duerme bien, todo lo demás Es tiene verdad. cierta solución si no se hace lo adecuado. Es verdad. Pero, a ver, no estamos un tercio de nuestra vida durmiendo para nada. No es un problema de apagar el motor para descansar, no. No solo. El sueño es un proceso activo, diferente, con menos nivel de conciencia, pero es un proceso activo en el cual se regula todo, el metabolismo, la consolidación de la memoria, el rendimiento cognitivo, la reparación de tejidos. Un dormidor insuficiente crónico envejece antes y envejece peor. O sea, es que influye en todo, a nivel físico y psicológico. El que duerme mal envejece antes, envejece peor y va a tener más problemas de todo tipo. Fíjese Eso sin duda. que usted le ha añadido al dormir mal, el adjetivo mal, porque no solamente vale el decir, caramba, si yo me fui a dormir a las 11 y me he levantado a las 7, he estado 8 horas en la cama y, o sea, tendría que tener suficiente. Bueno, no es el dormir, es la calidad del sueño, ¿no, doctor? Sí, es muy importante. Eh, yo prefiero que una persona duerma 6 horas, que está rozando lo escaso, Sí. pero bien dormidas, que esté 8 horas en la cama durmiendo más o menos y la calidad del sueño sea mala, con muchas interrupciones, con mucho sueño superficial, con poco sueño profundo, con poco sueño REM, por Mm. anomalías que puedan pasar durante el sueño. Eso acaba pasando mucha factura y se nota por el día. Y realmente esa es la base.
qué pasa luego durante nuestra actividad diurna, durante la jornada en la que estamos activos. Si no es adecuado, pues probablemente, a pesar de las 8 horas en la cama, la calidad de sueño no sea la adecuada. Ujú. Hombre, podría haber otras cosas, no solo el sueño, pero bueno, el sueño es un sospechoso habitual. Sí, sí. Y no se piense que hablamos solamente de adultos, que también hablamos de los jóvenes, de los niños, de los que se levantan para ir al colegio, que además los niños, me corregirá el doctor La Rosa, necesitan dormir más de las 8 horas de los adultos. Siempre se ha dicho que los niños van demasiado pronto al colegio y van pues para poder pues que sus horarios cumplan con los de los papás, la conciliación que se llama, ¿no? Pero un niño a las 9 de la mañana delante de una pizarra o delante de un ordenador ahora, a no ser que se haya ido a dormir muy pronto, cosa que con las pantallas y todo esto cada vez es más difícil, un niño a las 9 de la mañana es un bulto sospechoso, doctor La Rosa. Sí, tenemos un problema social importante con ese problema. Habrá que ponerse a solucionarlo, porque aunque se vaya pronto a la cama, Sí, un niño, pongamos de 8 años, es que necesita dormir 10 horas mínimo. claro. ¿Eh? Y les están levantando a las 6:30, a las 7 de la mañana, para que lleguen pronto al colegio, sobre todo en entornos urbanos, para que el padre pueda dejar al niño al colegio y luego irse corriendo a trabajar. Sí. Y a esas horas un niño no rinde. O sea, esas edades, a ver, la hora de rendimiento de los niños es las 12 del mediodía y las 3, 4 de la tarde. Y les tenemos en horario continuado, haciéndoles madrugar. Las primeras horas son horas perdidas. Los niños llegan zombies, somnolientos al colegio, y hasta que empiezan a reaccionar, pues pasa un buen rato. Y llegan a la adolescencia. Y los adolescentes retrasan su fase del sueño. Tienen tendencia a acostarse más tarde y a levantarse más tarde, pero por biología. O sea, no porque quieran, Sí. aparte de pantallas y demás. ¿Y qué pasa con los adolescentes? Que les adelantan la hora de entrada 1 hora. Pues lo Sí, estamos sí. haciendo todo regular. Ahí hay mucho a nivel social de Sí, sí, cambiar y sí, de... sí, sí, sí. Estamos pensando en las oficinas, estamos pensando en las grandes empresas, estamos pensando en abrir la tocinería, en abrir la tienda, la papelería, pero no estamos pensando, evidentemente, en el problema de los niños, que si a esas edades ya empiezan a tener problemas, pues cuando sean adultos se puede agravar. Don Óscar, estamos en verano. Excuso decir que verano es igual a calor. Y también excuso decir que el calor y el verano, o el calor, verano y el dormir, pues como que no se lleva muy bien, ¿verdad? Cuesta más dormir con calor. Te voy a corregir, estamos en primavera, aunque haga calor. Bueno, es cierto, astronómicamente estamos en primavera, es cierto. Todavía estamos en primavera, todavía está la gente con las alergias y tal. Pero sí, ya empezamos con el calor. En ciertas zonas, estamos ya por encima de los 30 grados, ¿no? Por lo menos de momento. Sí, No, el calor y el sueño se llevan mal, sobre todo en las grandes ciudades en las que no refresca por la noche. claro. A ver, el asfalto recalentado pues hace que el calor se acumule y se cuele en las casas de la gente, ¿no? Otra cosa es los que están en las afueras o más cerca de la naturaleza o en entornos no tan urbanos, que refresca por la noche. Pero lo de el calor para dormir, a ver, se supone que para una buena calidad de sueño la temperatura de la habitación tiene que estar entre 18 y 20 grados. En Bueno, un Madrid, en un Barcelona cuando pega fuerte el calor, vamos a ver, hace 25, 28 grados o más hasta la madrugada. sí. A Es ver, un problema. a ver, para bajar eso solo se nos ocurren dos cosas. Porque evidentemente abrir la ventana no es la solución, aparte de que te va a entrar el ruido de la calle. Si el asfalto está a 28 grados en Madrid, pues te va a entrar 28 grados por la ventana. O sea, no es la solución, son dos: ventilador o aire acondicionado. Y el Efectivamente. problema es cómo usar
ese ventilador o ese aire acondicionado para que no nos afecte a nuestra salud también mientras dormimos. ¿Qué nos aconseja a ese punto el doctor La Rosa? Es más sano el ventilador. Más sano el Sí, ventilador. sí. Y probablemente es una buena idea los ventiladores estos de techo, ¿no? Sí. Que no todo el mundo los tiene, evidentemente. Pero bueno, un ventilador estratégicamente colocado es, digamos, más fisiológico. Un ventilador que no meta mucho ruido, evidentemente, ¿no? A ver, acláreme eso de estratégicamente situado. A ver, se trata de que remueva un poco el aire y lo refresque, pero que no te esté dando en la cara. Es decir, Porque entonces un ventilador al pie de la cama no vale. yo aconsejo que el aire sea indirecto, que Indirecto. no te dé de lleno, Mm. porque si no, pues, a ver, puede ser muy incómodo. La corriente de aire todo el rato, pues puede alterar evidentemente el sueño, ¿no? Bueno, tenemos el ventilador oscilante, esa sería una solución, ¿no? Mejor, mejor, mejor. Sería una solución. Mejor. Y el aire acondicionado, pues tiene un problema, que es que tener toda la noche puesto el aire acondicionado, pues hombre, te puede mejorar el sueño si hace una noche ecuatorial de estas, ¿no? Sí. No hablo ya de la noche tropical, hablo de las noches No, las ecuatoriales. tropicales ya las tenemos ahora. Eso, de las de que te hace 30 grados a las 2:30 de la mañana. Efectivamente. Pues el aire acondicionado, ponerlo bajito y demás, pero a ver, no deja ser una corriente de aire frío todo el rato que reseca el ambiente a ver, para nivel de las vías respiratorias no es muy sano. O sea, Ya, es menos adecuado. A veces, pues ya, no hay más remedio, evidentemente, ¿no? ya. Porque si no, uno no duerme. Pero yo, desde luego, aconsejo más un buen ventilador que el aire acondicionado. El aire acondicionado puede estar muy bien al principio de la noche para enfriar la habitación y Exacto. favorecer la conciliación del sueño, pero luego, a ver, lo más recomendable es apagarlo. Y si hace una noche muy, 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 muy calurosa, pues un ventilador puede ser una buena opción. Desde Ade- luego es más fisiológico y más sano. Además hay ventiladores que tienen también su mando a distancia, que tienen su tiempo. Decir, oye, lo pongo porque durante la noche corporalmente nuestra temperatura desciende, ¿verdad, doctor La Rosa? Sí, realmente la temperatura interna es lo que regula Mm. que iniciemos el sueño y que lo mantengamos, ¿no? Sí. Y los cambios de temperatura externa tardan un poquito, pero acaban alterando la temperatura interna del cuerpo. Y por tanto, esa termorregulación interna es muy importante para dormir, evidentemente. Al principio de la noche la temperatura interna sube un poquito, eh, y eso hace que cojamos el sueño. Pero claro, si esa temperatura, ayudada por el calor ambiental excesivo, la temperatura interna se mantiene en niveles muy altos, muy altos, muy altos, eh, pues realmente eso acaba dificultando mucho que el sueño sea estable. Será interrumpido a ratos y de mala calidad, Mm. evidentemente. Eh, Lo que hay una cosita fantástica, muy española, y sobre todo ahora en verano, que es la siesta. La siesta para recuperar lo que no hemos podido dormir por la noche, hacer una siesta. Es esa que estás en el sofá viendo la tele o no sé tal y no te das cuenta y que dices, así me gustaría a mí dormirme a las 12 de la noche cuando me voy a la cama. O sea, que es que se te caen como unas persianas los párpados. Lo que pasa que siempre se ha dicho que esa siesta tiene que ser breve. No, nuestro añorado premio Nobel Camilo José Cela que decía, yo hago la siesta con pijama, Padre Nuestro y orinal, decía. O sea, como si se fuera a dormir. No, ¿verdad? Nos puede ayudar. Una siesta nos puede ayudar por la tarde, pero un cuarto de hora, 20 minutos, como mucho. sí,
las siestas de pijama y orinal muy recomendables no son en general, ¿no? Luego hay casos concretos. El que trabaja turnos, Hombre, pues se claro, tiene que organizar de claro. otra manera, evidentemente. Pero sí, una siesta suficientemente refrescante si dura 20 minutos, máximo media hora. ¿Por qué? Porque si se alarga más entra en sueño profundo. Y el Ah, despertar en sueño profundo es muy espeso. Uno sí, se levanta peor. sí. Y además, si ya entramos en sueño profundo, el cerebro contabiliza. Y a la noche, pues puede ser más complicado dormirse. 20 minutitos está muy bien. Más tiempo, pasar de media hora, nos la jugamos. Como norma general. ¿eh? No conviene. El dormir importantísimo, nos la jugamos incluso cuando vamos con el coche por la mañana a llevar a nuestros hijos al colegio, porque también estamos medio dormidos y fíjense que hay mucho accidente a primera hora de la mañana, nada, toquecitos, que no, afortunadamente no pasa nada, pero ya solamente falta que ya vas tarde de tiempo, que te para los papeles, etcétera, etcétera. Lo que ha dicho el doctor La Rosa, experto también en salud laboral, de los empresarios deberían medir y cuidar la salud del sueño de sus pacientes, miles y miles de millones de euros al año perdidos por siniestralidad, por bajo rendimiento, por que se toma, oye, uno está dormidísimo y llama diciendo que ha pasado mala noche y que no va a poder ir al trabajo, etcétera, etcétera. ¿Cuándo debería una persona ir al especialista, doctor La Rosa? ¿Cuándo una persona debería tomarse en serio que no está durmiendo bien y que ese no dormir bien le está afectando a su salud y que cada vez, a medida que pase el tiempo, más afectada va a estar esa salud? Pues debería ir en cuanto empieza a sospechar que algo no va bien con su sueño, ¿no? Y porque se lo dicen los de alrededor, porque hace cosas extrañas durante el sueño, ¿no? Despertarse mucho, roncar, ese tipo de cosas. Uh-huh. O cuando su rendimiento por el día no es el adecuado. Está somnoliento, cansado, con falta de concentración, no rinde, está de mal humor. Bien, puede ser por otras causas, no solo por dormir mal, ¿no? Problema de tiroides, estar anémico, tener un virus, pero el sueño es como he dicho antes, un sospechoso habitual, ¿no? Y sobre todo cuando tiene la sensación de que no descansa bien cuando duerme, que el sueño no es reparador, pues cuanto antes tome medidas mejor, porque si la cosa se alarga y se cronifica, es cuando el problema ya es un problema de salud serio, muy serio. Estamos hablando Sí, de sí, grandes problemas a nivel físico y psicológico. efectivamente. No solo laboral y familiar y problemas con el entorno, porque si uno duerme mal, no está para nada. Sí, sí. Cualquiera que se haya pasado una buena temporada durmiendo mal Mm. sabe de lo que hablo. Sí, 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 Porque, no. No, no. y lo que no puede ser es que la gente te llegue a la consulta diciendo que lleva 20 años durmiendo mal. Mm, Eh, y algunos a veces han consultado, pero claro, van al médico de cabecera o claro. al neurólogo, al psiquiatra, en fin. Realmente hay que mejorar en los especialistas los conocimientos sobre el sueño y sus misterios, ¿no? Bueno, luego estamos los especialistas en sueño, ¿no? Sí, sí. Pero a veces la gente tarda demasiado en llegar, ¿no? En llegar a donde nosotros y realmente pues es que es muy importante porque es prevención, es calidad de vida, es salud, es todo, es todo. Eh, Yo, la gente está acostumbrada a ir al cardiólogo, al traumatólogo sí, sí, o al sí. de digestivo y al dermatólogo. Al especialista en sueño, todavía. Ah, pero eso existe. Pues sí, Que, existe. sí, Y, y un, cada vez somos más. Todavía pocos, pero cada vez somos más. un Y neurofisiólogo, mande. Tan grave de ser, porque el término neurofisiólogo, hombre, es un término potente, rimbombante, ¿no? Pues, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el doctor La Rosa y yo le agradezco muchísimo, es que el tiempo vuela. Pero, Óscar, como siempre, gracias y hasta pronto, porque yo me lo paso muy bien escuchando
porque todo lo que nos cuentas es algo que a la gente, estoy seguro que al 100% de la gente que nos ve y nos oye, le está interesando lo que hemos comentado, lo que nos has dicho. Así que te lo agradezco muchísimo, como siempre, y espero volver a charlar contigo pronto. Cuando tú quieras. Un fuerte abrazo, gracias Óscar La Rosa. El sueño, Adiós. hasta luego, el sueño hoy ha sido protagonista aquí en Economía Digital, en el canal Salud.